Dice el apóstol Pablo: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me resuena ese todo vuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. La pregunta hoy es: ¿conocemos cómo funciona nuestro ser? En los estudios anteriores estuvimos viendo que es necesario alcanzar madurez para poder llegar a ver a Dios cara a cara, para ser opción de esta oportunidad que Dios nos presenta. Y entre las cosas que se nos dice que debemos hacer es añadir a nuestra fe algunas cosas importantes, como si fuesen escalones. La primera es virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. De esto quiero hablarte hoy, en parte, por supuesto, no alcanza con unos pocos minutos, pero de esto se trata, de hablar de dominio propio, como dijimos en ese momento, de transformarnos en expertos en nosotros mismos y no simplemente usuarios o manejadores de lo que conductores de lo que somos sin saber realmente quiénes somos. Me gusta usar la analogía de nuestras tres partes como si uno utilizara pinturas: cuerpo, alma y espíritu. Lo he representado ahí con los tres colores primarios. Saben ustedes que con los tres colores primarios es posible formar el resto de todos los demás colores. Y me gusta entonces esta analogía de cuerpo, alma y espíritu usados como pinturas. Ahora, cuando un pintor toma una paleta de colores, ya sean pinturas, por ejemplo, de óleo, o sean lápices, o sean acuarelas, cuando las mezcla, va logrando todos los colores, pero cuando mezcla en las mismas proporciones los tres colores, ¿qué color se obtiene? Y esto diferencia al buen pintor del mal pintor. Si mezcla todos los colores, resulta que el color que obtiene es el negro. Por eso algunas paletas de pintores son tan oscuras o tan sucias. Se dice que se va oscureciendo porque usa mal la mezcla, y la mezcla da el negro. Esto ocurre cuando en nuestra vida lo que usamos al cristianismo como si fuese un maquillaje. Lo mismo pasa con el maquillaje. En el cristianismo, cuando usamos, o en nuestra vida, cuando usamos el cristianismo como maquillaje, lo que se ve es una oscuridad total. Ahora, ¿qué pasa si en vez de colores de pintura usamos luces de colores? Lo que se llama colores luz. ¿Qué pasa cuando mezclamos los mismos colores que en las pinturas, pero siendo luces? Resulta que en vez de obtener el negro, obtenemos el color blanco. Y me gusta esta analogía porque dice el Señor: así alumbre vuestra luz, y hacia eso vamos, ¿sí? A que nos conozcamos y empecemos a usar nuestra vida como luces. Cuerpo, alma y espíritu. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos por separado. Entender el cuerpo es bastante más sencillo, nos es habitual, ¿sí? Es lo más fácil de dilucidar. En el cuerpo tenemos los sentidos: vista, olfato, tacto, oído, gusto,
que son los sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo. El cuerpo es el que nos permite transitar por el mundo físico, esto es estar en tiempo y espacio, y para relacionarnos con el mundo físico están los sentidos. Lo vemos, lo olfateamos, lo tocamos, ¿sí? Lo oímos o lo degustamos. ¿Puede haber más sentidos? Sí, de hecho los animales tienen otros sentidos que utilizan para orientarse, detectan campos magnéticos, campos eléctricos, ¿sí? Pero para con nosotros el cuerpo tiene estos 5 sentidos. Pero también tenemos en el cuerpo las sensaciones. ¿Qué es lo que le pasa a mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y estas sensaciones pueden ser placenteras o displacenteras. Por ejemplo, el dolor es una sensación displacentera. El cansancio, ¿sí? Es una sensación displacentera. Las cosquillas, ¿sí? Las distintas formas que tenemos de saber cómo se encuentra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos hace saber cómo se siente a través de las sensaciones. Por otro lado, tenemos a nuestro espíritu. Nuestro espíritu entra en la categoría del más desconocido de todos. Nosotros estamos en una sociedad que viene más del dualismo de los griegos, ¿sí? Que de la formación tripartita oriental. Tenemos una Biblia y una fe que es oriental, ¿sí? Pero metida en una cultura dualista. ¿Qué quiere decir esto de cultura dualista? Que es alma y cuerpo. Y para muchos, alma y espíritu es la misma cosa. Yo he escuchado a pastores decir, a mí no me vengan con cuentos, el alma y el espíritu es la misma cosa. Y es un error gigantesco pensar que esto es lo mismo. El alma y el espíritu no son la misma cosa. Y si nos vamos a transformar en expertos en nosotros mismos, lo primero que tenemos que ver es, o vislumbrar, ¿sí? Es qué es nuestro espíritu, qué es esto que tenemos en nuestro ser y qué es nuestro espíritu. Para entenderlo lo vamos a ver a través de las funciones que éste tiene. Vamos a ver un espíritu de una persona, de un cristiano, de una persona que ya ha nacido de nuevo, y ahí está la primera parte para comprender a nuestro espíritu. El espíritu de tu vecino, de nuestro vecino que no conoce al Señor, es un espíritu de naturaleza humana, ¿sí? Que está caído a razón del pecado. Pero en el espíritu de un creyente, el espíritu de un cristiano, ese espíritu como le explica el Señor a Nicodemo, ha nacido de nuevo, ¿sí? Y al nacer de nuevo ha cambiado de naturaleza. Tiene naturaleza, dice Pedro, divina. Es la forma que Dios encontró para compartir con nosotros su naturaleza divina. ¿Por qué lo hace? Porque el espíritu, en todas sus versiones, es el que se necesita para al menos estas 3 cosas. La comunión, ¿sí? Que tiene que ver con la adoración, el trato con el Espíritu Santo y la revelación. El espíritu humano no puede alcanzar todas estas cosas, y Dios, para poder tratar y hablar, y si queremos llegar a ver a Dios cara a cara y tratar con Él todos los días y entendernos perfectamente bien, no como cuando yo le hablo al perro que mueve la cola pero que no me entiende. Si queremos entendernos con Dios, lo que tiene que pasar es que en mi espíritu tenga la misma naturaleza que el Espíritu de Dios, esto es naturaleza divina, y es para que se pueda dar la adoración en espíritu y en verdad, el trato con el Espíritu Santo y la revelación que esto implica. El espíritu como tal también está atrapado en tiempo y espacio. Los espíritus conviven con nosotros, el mundo espiritual convive con nosotros en el mismo espacio-tiempo que las cuestiones físicas, ¿sí? Que todo el mundo físico.
Ese es nuestro espíritu. En el alma, ahora nos queda por ver el alma. El alma es la más interesante de todas. A ver, ¿por qué digo que es la más interesante? Porque en definitiva es la más importante. Si yo les hubiese dado a elegir cuál era la más importante, tal vez me hubiesen respondido que el espíritu lo era. Por esta cuestión del hombre espiritual y que espiritualizamos absolutamente todo, lo cual es un problema que no vamos a abordar en este momento, pero para Dios el alma, y lo vamos a ver ahora, es la parte más importante de nuestro ser. Por supuesto que todas son importantes. Si yo mato mi cuerpo, se terminó el asunto, ¿sí? Me muero, ¿sí? Pero vamos a ver que entre las tres, el alma es la más importante. ¿Por qué digo esto? Porque en el alma está la identidad y el ser consciente de cada uno de nosotros. Es bastante sencillo de ver en la palabra cuando Dios se refiere a las personas y sobre todo se refiere a los que pecan y no pecan, a los que se salvan y a los que no se salvan. Dice, el alma que pecare, ésta morirá. ¿Sí? Se va a morir solita el alma, ¿y qué va a pasar con el cuerpo y el espíritu? No, se muere todo el ser, ¿sí? Pero Dios está culpando ¿a quién? Al alma. Cuando habla de los que se salvan, habla de las almas que se salvan y las almas que se pierden. Nunca dice se perdió un cuerpo, se perdió un espíritu, se salvó un espíritu, no. Siempre habla del alma, porque ahí está mi identidad, está nuestra identidad. Yo soy Oscar en mi alma, no solo en mi cuerpo. Si se pudiera cambiar el alma de cuerpo, sería Oscar en otro cuerpo, con un cuerpo nuevo. Podría cambiar mi cuerpo, pude cambiar mi espíritu, ¿sí? Cuando nací de nuevo, ¿sí? Cuando el Señor me hizo nacer de nuevo, pude cambiar de espíritu. Ya mi espíritu humano no está más para tener un espíritu nuevo de naturaleza divina, ¿sí? Y espero cambiar mi cuerpo, ¿sí? Cuando el Señor venga y resucitemos, ¿sí? Con un cuerpo glorificado, pero no cambiaré mi alma. Yo seguiré siendo Oscar en mi alma. Mi alma es la misma que tengo siempre. Yo soy Oscar en mi alma. Identidad y ser consciente, como decía aquel filósofo, pienso y luego existo, ¿está en dónde? Está en mi alma. La segunda cosa que está en mi alma es la voluntad, y por eso hace al alma tan importante y tan culpable, tan responsable. ¿Responsable de qué? ¿De pecar o no pecar? ¿De hacer o no hacer? ¿De hacer lo correcto o hacer lo incorrecto? Vamos a ver que es mi alma, en definitiva, luego de una tormenta de cosas, la que decide qué es lo que voy a hacer con mi cuerpo, con mi espíritu, con todo mi ser. Todo mi ser está manejado por mi alma. En mi alma es el mayordomo de mi ser, ¿sí? En mi alma está mi mente, y mi mente involucra la memoria y la razón. Dos cosas que debemos ejercitar, dos cosas que deberíamos tratar de que no se nos enfermen, ¿sí? Identidad, voluntad y mente, ¿sí? La mente está en mi alma. Y finalmente también están en mi alma las emociones o estados de ánimo, ¿sí? Por eso se llaman estado de ánimo. Nosotros le llamamos corazón, ¿sí? Como si el corazón albergara todas esas cosas, pero es una figura, ¿sí? Es una figura de lo emocional. Ahí están eso está en mi alma, es en mi alma el que se siente bien, el que se siente mal, la que se siente feliz, ¿sí? O no se siente feliz, se siente triste, se siente decepcionada, se siente como se sienta, ¿sí? Es mi alma. Entonces, 4 cosas: identidad, voluntad, mente, involucrando a la memoria y la razón, y las emociones. Todo esto está en mi alma, que es el mayordomo de todo mi ser. Si es el mayordomo de todo mi ser, deben entonces poder comunicarse con el cuerpo y el espíritu
que están subordinados a lo que mi alma haga, o diga que hay que hacer. La pregunta es, entonces, ¿cómo se produce esa comunicación entre mi cuerpo y mi alma, mi espíritu y mi alma? La comunicación entre el cuerpo y el alma se hace a través de los apetitos, se llaman apetitos. Si uno piensa en apetitos cuando tiene hambre de comer, bueno, es uno. Cuando mi cuerpo tiene necesidad de alimentarse, tiene apetitos, ¿sí? Tiene tiene hambre o tiene sed, pero también puede tener apetitos por descansar, tiene sueño. Puede tener otro tipo de apetitos de tipo sexual, ¿sí? Puede tener apetitos de distintas situaciones o por dolor, te lo hace saber a través de este mecanismo que son los apetitos, tiene necesidades que cubrir y nos lo hace saber a través de los apetitos. Ahora, ¿cómo será que mi espíritu se comunica con mi alma? Bueno, este mecanismo se llama intuición y no es propio de las mujeres, es propio de todos nosotros. En mi espíritu reside lo que llamamos la conciencia profunda. Antes dijimos que mi ser consciente está en mi alma, pero esa conciencia profunda, que es otra cosa que no tiene que ver con mi ser consciente, ¿sí? Es más con mi inconsciencia que con mi ser consciente, esa conciencia profunda que es como una voz interior que no sabemos de dónde viene, pero que aparece de vez en cuando, ¿sí? Tiene que ver con la intuición. Mi espíritu, cuando le habla a mi mente, lo hace de esa manera. Lo hace sin razón. Por eso nosotros la intuición la tenemos ahí en un sin razón. Intuitivamente no sabía por qué puerta salir y algo me dijo que saliera por acá. Algo me dijo que no tomara la otra puerta. Algo me dijo y no tengo razones para explicar por qué ese alguien me dijo tal cosa. Lo hice intuitivamente. Bueno, lo que está pasando es que tu espíritu está mandando una orden, una información a tu mente, ¿sí? A tu alma, y ese proceso se llama intuición, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona está manejada prácticamente o está haciendo que su vida sea simplemente para cubrir los apetitos de su cuerpo? Esa persona, dice la palabra de Dios, es un hombre carnal, porque lo único que hace es satisfacer a su carne. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con la persona que tiene en alta estima la intuición, lo que viene del espíritu, de su espíritu, ¿sí? A su alma? Se transforma en un hombre espiritual. Pero yo dije lo que viene de su espíritu. No se espera que el hombre espiritual sea una persona que le hace caso a su espíritu, sino que le hace caso a Dios. Lo que ocurre, dijimos recién, que el espíritu es el que está en permanente comunión con el Espíritu Santo. Y en una persona nacida de nuevo, ¿sí? Dice el apóstol Juan que todo lo que es nacido de Dios, y eso es nuestro espíritu, no puede pecar, no solamente no peca, no puede pecar, ¿sí? Y está en perfecta comunión con el Espíritu Santo de Dios, y cuando nos vaya a hablar, ¿qué nos va a decir? ¿Lo que se le ocurra o lo que escucha de parte del Espíritu Santo? Es exactamente eso. Por eso el hombre espiritual es el que puede escuchar la voz de su espíritu y hacerle caso, sabiendo que es la voz del Espíritu Santo hablando a través de su espíritu, hablando a su espíritu. Muy bien, ahora, este proceso no es un proceso tan sencillo. Todo esto que les acabo de decir era un resumen, pero la realidad es que en nuestra mente se está produciendo una verdadera guerra o batalla. Es lo que está ocurriendo contigo en este momento. Yo te estoy dando un montón de información y en tu cabeza se producen un montón de cosas.
porque te acordás de lo que te enseñó otro, porque refrescaste tal otra cosa, porque no te gustó, porque te gustó, ¿sí? Mil cosas pueden estar pasando, ¿sí? Y puedes estar aplaudiendo, puedes estar repudiando lo que yo estoy diciendo, porque en tu cabeza se está produciendo una verdadera batalla. Una batalla que viene a partir de ¿qué? Una guerra que tiene que ver con todos los mensajes que están llegando a nuestra cabeza. El primer mensaje que llega a nuestra cabeza es el de nuestro cuerpo a través de los apetitos. Ahora, llega a nuestra cabeza que, por ejemplo, tengo necesidad de ir al baño. 1000 veces nos llegan estas cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces por día y en cuántos lugares algunos inconvenientes nos llegan la necesidad de ir al baño? Si fuésemos bebés no maduros, ¿sí? No adultos, ¿qué hacemos? Nos orinamos encima. Por eso somos bebés, porque todavía somos bebés. Pero la realidad es que esa orden llega a nosotros y esperamos hasta el momento adecuado para hacerlo. No podemos demorarlo indefinidamente, pero sí podemos demorarlo lo suficiente, podemos administrar los tiempos para poder suplir las necesidades, los apetitos de nuestra carne en el momento adecuado, ¿sí? Cuestión, por ejemplo, con la que peleamos los que nos gusta comer. El segundo mensaje que llega, y que acabamos de ver, es la intuición, es la voz que viene de mi espíritu. El problema con la voz que viene de mi espíritu es que, ¿con qué voz me habla el espíritu? En definitiva, ¿con qué voz me habla Dios a través de la voz de mi espíritu? Todas las voces propias en mi cabeza suenan como yo, suenan con mi voz. Así que es un problema bastante grande entender cuál es la voz de mi espíritu. Para eso tengo que tener un entrenamiento muy grande para poder discernir no solo la voz del espíritu, sino la convicción que se produce en mi espíritu de que el que me está hablando es Dios, ¿sí? Lo vimos esto también en el estudio que tuvimos sobre cómo entender la profecía, ¿sí? O cómo recibir la profecía. A todo esto hay que agregarle los mensajes externos, que vienen a través de nuestros sentidos también, que no son mensajes propios de nuestro cuerpo, son mensajes del exterior, que los recibe mi cuerpo y que los procesa y los manda a mi cabeza. Por ejemplo, en este momento me estás viendo y oyendo, ¿sí? Está entrando por tu vista, está entrando por tu oído la información del mensaje de lo que yo estoy queriendo darte, ¿sí? Todo esto llega también a mi cabeza, llega en particular a mi mente. Yo de los mensajes externos he separado uno muy particular, porque así como tengo que determinar cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de mi espíritu, dentro de los mensajes externos está la voz del enemigo, en la cual espero no me estés incluyendo. La voz del enemigo también es difícil de diferenciar. ¿Por qué? Y porque se va a disfrazar de lo que pueda para engañarnos, ¿sí? Él es el maestro del engaño y será nuevamente mi espíritu el que discierna esa voz y que nos alerte de que todo eso que está llegando hay algo que no viene de Dios, que no es fuego amigo, sino que es fuego enemigo, que es mensaje del enemigo. 4 mensajes: los apetitos de mi carne, la intuición de mi espíritu, la voz o los mensajes externos y los mensajes del enemigo. Como si a todo esto no nos alcanzara semejante lío, hay un quinto mensaje o hay un quinto proceso que se produce en nuestra mente y que es interno y que viene de la mano de la razón y de la memoria. Porque yo te estoy hablando y vienen a tu cabeza un montón de cuestiones ya aprendidas. Lo que me enseñó fulano, lo que aprendí cuando era chico, lo que me enseñaron en la iglesia, lo que aprendí en la escuela, lo que me dijo mi papá en una oportunidad o lo que me dijeron mis amigos, y todo eso empieza a venir a tu cabeza y será la razón la que empiece ahora a procesar todos
estos mensajes, y lo puede hacer más o menos lento, lo puede hacer rapidísimo, en fracciones de segundo, o lo puede hacer en un proceso que puede llevar días, a veces hasta años, decidir qué posición tomar frente a determinados mensajes. Algunos necesitan un gran tiempo de meditación y otros son inmediatos, casi reactivos. Cuando esto ocurra y cuando la razón tome llegue a una conclusión, será entonces mi voluntad la que determine qué es lo que va a hacer. Será mi alma, usando no solo la mente y la razón, sino la voluntad, la que decida. Esta batalla permanentemente se produce en nuestra mente y tenemos que estar atentos y tenemos que estar alertas y tenemos que estar entrenados para poder discernir todas estas cosas, para poder sujetar mi cuerpo, entendiendo los apetitos, para poder entender a Dios conociendo su voz. Pero eso también lleva tiempo y entrenamiento. Romanos 12, el apóstol Pablo dice: hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace unos años atrás teníamos una escuela y habíamos armado un montón de materias, entre ellas una que se llamaba Madurez Integral, porque la idea era, o la idea es, de que podamos llegar a expresar maduramente, esto es, como dice la palabra, el diccionario, sin envejecer y entregando el máximo potencial en todo nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, sin desatender ninguna de esas cosas. Pero la realidad, les decía recién que el alma es la responsable de casi todo lo que pasa en nuestro ser, ¿sí? Estoy dejando afuera algunas cuestiones automáticas como respirar o los procesos que se producen en mi cuerpo biológico que ni siquiera sé que están ahí, pero todo lo que se puede manejar lo maneja o lo decide mi voluntad, que está en mi alma, pasa por mi cabeza, pasa por mi mente. Y Pablo dice aquí que hay un culto racional que tiene que ver con mi cuerpo, ¿sí? Que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero que es un culto racional, y que comienza por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no conformarse? No conformarse es la misma idea de un molde. Esto es no tomar la forma de los moldes que este siglo me está proponiendo. Y este siglo tiene cantidades de moldes, a través de la moda, de los estereotipos sociales del momento que nos están tratando de decir qué está bien, qué está mal, qué se usa, qué no se usa, que nos presenta personajes, muchísimos de ellos nefastos, que de ninguna manera podrían ser tomados como modelos simplemente porque tienen buena voz, porque son bonitos, porque les tocó la fama como les tocó. Lo cierto es que vemos a la sociedad en masa ir tomando esos moldes. Y aparece uno y se replica en los otros. ¿Por qué? Porque hay un molde que nos está proponiendo este siglo al cual quiere que nos amoldemos, que tomemos esa forma. Ahora dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse es otra cosa. Transformarse no es tomar la forma del molde, sino justamente revelarnos a esa forma y cambiar a una forma diferente. Transformarnos, cambiar de forma. Para eso necesito una rebelión interior a la forma, ¿sí?
poder dilucidar cuál es la forma a la que tengo que llegar, pero para eso se tiene que producir lo que llamamos un cambio de paradigma en nuestra cabeza, ¿sí? Lo que Pablo dice, una renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son como las fotos o los mapas mentales que tenemos de la realidad. Y conforme a ese mapa mental, a esa foto que tenemos de la realidad, será cómo nos comportemos. Si tenemos una foto o un mapa equivocado, nunca llegaremos a buen destino. A ver si tenemos el mapa correcto, si tenemos la foto correcta, ¿sí? Entonces llegaremos a buen destino. ¿Y cómo saber cuál es el mapa correcto? Para eso, dice Pablo, hay que renovar el entendimiento, y ese renovar el entendimiento es leyendo el manual del diseñador. Y el manual del diseñador es el manual del creador, y el manual del creador es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿sí? Transformados por medio de vuestro entendimiento. Cuando esto ocurre, dice Pablo, entonces podréis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cosas sobre la voluntad de Dios. En primer lugar, que es buena. Y para eso necesitamos un entendimiento cambiado. ¿Cuándo la voluntad de Dios es buena? La respuesta es siempre, ¿sí? Siempre y cuando sepamos qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué es buena? Porque viene de parte de Dios y porque no podemos concebir que lo que Dios quiera de nosotros sea otra cosa que bendición. Dice, he tenido para con ustedes pensamientos que nunca fueron de maldición. Siempre son pensamientos de bendición. Siempre la voluntad de Dios para con nosotros, aunque transitoriamente no lo parezca, es buena. Dios tiene que ser el que administre absolutamente todo, incluso administrar los tiempos en que nos va a dar las cosas, ¿sí? Cuando entendemos esto, la voluntad de Dios se transforma primeramente en buena. Y como sabemos que viene de Dios y es buena, recién puede ser agradable, aunque las cosas que nos esté pidiendo hacer no sean las que nosotros hayamos o hubiéramos elegido hacer. El camino a seguir no hubiese sido eso, y a veces pasa por cansancio, a veces pasa por pérdidas, a veces pasa por dolor, ¿sí? Por pruebas. Pero dice el Señor, no los voy a poner nunca en una prueba sin una salida de escape. Nunca los voy a poner en una prueba que no puedan soportar. Siempre será para endurecernos, siempre será para fortalecernos, siempre será para hacernos crecer. Cuando sabemos esto, la voluntad de Dios, que entendimos que es buena, se transforma en agradable. Y porque es buena y agradable, se termina siendo perfecta. Pero para eso hay que producir un cambio de paradigma, ¿sí? Me gustó ver esto en este pasaje, y con esto estoy terminando. Cuando esto se produce el agrado en 2 sentidos, el agrado de Dios y el agrado nuestro. Fíjense que comienza diciendo que hay un sacrificio que es agradable a Dios. Y finalmente, a través de la misma acción, una única acción, que hace que ese sacrificio sea agradable a Dios, que es la transformación de nuestro entendimiento, ¿sí? Hace que la voluntad de Dios sea agradable a nosotros. Finalmente, entonces, lo que Dios está queriendo decir es que dejemos de usar el maquillaje cristiano para transformarnos en dominadores, ¿sí?, de nuestro ser, en expertos en nosotros mismos, y dejemos de usar al cristianismo como un maquillaje para transformarnos en verdaderos agentes de luz. Te bendigo y así alumbre tu luz. Este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast Y Ahora, ¿qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras.
No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.